Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Mi esposo ha estado trabajando toda esta semana en la fabricación de la nueva estancia de café, así que les muestro un poquito los avances que llevamos. ¿Recuerdas esa etapa de vida en donde pedías por las cosas que tienes en este momento? No sé tú, pero yo aún lo recuerdo con exactitud y a veces las lágrimas me desbordaban pensando que nunca alcanzaría lo que hoy es mi presente. Sin embargo, tan pronto te des cuenta, esas cosas que tanto pedías también implicarán situaciones difíciles. Tu corazón prontamente se acostumbrará a eso que has obtenido y entonces ampliará su horizonte y ahora querrá una experiencia nueva o algo nuevo. Por eso creo fielmente que la gratitud se trata más de una decisión cada día, más que meras emociones y sentimientos. Deseo estar agradecida con el presente, agradecida con las cosas que Dios ha provisto para esta etapa de vida, en vez de vivir en una constante insatisfacción. La gente dice que el dinero cambia a las personas. Yo creo que el dinero simplemente revela lo que siempre estuvo en el corazón. No te conviertes en alguien más, simplemente da volumen a lo que ya eras en voz baja. Si antes eras generoso, lo serás aún más. Si eras inseguro, buscarás esconderte tras lo que tienes. Por eso es importante estar satisfechos con la etapa de vida en la que nos encontramos en este momento, con las cosas, las personas, las oportunidades que Dios ha provisto en este momento, para que cuando esas cosas por las que estás pidiendo lleguen, tu corazón no sea movido hacia cosas meramente terrenales, meramente externas, y puedas estar en paz contigo mismo. Yo sé que ya se dieron cuenta que hay algo diferente en la cocina, y sí, familia hermosa, es esta licuadora de la marca Ninja. Se las quiero mostrar. Me la estuve ganando por una colaboración que llevé a cabo en Instagram y les enseño un poquito. Me trajo esta procesadora de alimentos, este vaso para licuados o cualquier otra cosita, ¿verdad?, que necesites licuar. Y esto que es como para hacer masa para galletas. La verdad es que está bastante bonita la licuadora, está bastante potente, solo que a mi parecer está un poco cara para hacer una licuadora. Y creo que por mi parte no la hubiese comprado, así que estoy bastante agradecida por este regalo. Como pueden ver, mi pequeña niña ya se puso de pie y bueno, yo siempre le dejo por aquí algún librito, colores para que ella se entretenga mientras yo hago el desayuno y mientras su clase formal como tal llega. Si no soy yo, es mi esposo quien siempre la está viendo, pero en esta mañana me tocó a mí, así que le voy a poner su álbum de música favorito. Se los dejo aquí en pantalla por si quieren escucharlo con sus niños. Es un álbum muy bonito. Para el día de hoy voy a hacer de desayunar algo muy sencillo, unos sandwichitos de huevo con jamón y un poco de quesillo. Y voy a hacer un delicioso chocomil, que por cierto quiero compartirles la receta porque yo sé que les va a encantar. Les voy a dejar aquí en pantalla el chocomil que estoy utilizando porque esto es fundamental para que les quede igual de rico. Vamos a agregar 2 cucharadas de chocomil por cada vaso y voy a agregar únicamente 2 cucharadas de Nescafé instantáneo. Pónganle bastante hielo para que quede bien rico.
Está rico, ¿verdad? Papá se lo va a perder porque voy a cantar. ¡Ay, qué voy! Ah, familia preciosa, ¿cómo están? Quiero aprovechar este espacio aquí en medio de mis labores para compartir con ustedes algo que estuve aprendiendo en un libro que estoy estudiando que se llama Déjame ser mujer, de la autora Elisabeth Elliot. Es una autora que ya falleció, pero dejó maravillosos escritos sobre la vida de un cristiano, sobre el sufrimiento también, sobre la vida matrimonial. Y bueno, en esta semana me tocó leer un poquito del matrimonio y quiero compartir con ustedes lo que estuve aprendiendo. Y bueno, brevemente les digo, una de las frases que me encantó es la siguiente: cásate con alguien a quien estés dispuesto a adaptarte. La vida se vuelve rutinaria. El matrimonio no es una fiesta, no es un campus universitario, ni una protesta política, ni una competencia atlética. Y el hecho de que el hombre haya sido un orador cautivador o un gran deportista de alguna manera ya no parece tan significativo. Y la autora explicaba de cómo muchas veces pudimos enamorarnos de una persona a quien admirábamos. Creo que hubo algo que pudimos ver en nuestra pareja que nos enamoró. Yo puedo decirles, por ejemplo, esas cosas que me enamoraron de mi esposo. Yo vi a un hombre protector, a un hombre que proveía, y no solamente estoy hablando de bienes económicos, sino estoy hablando de que proveía espiritualidad, proveía paz, seguridad. Yo de verdad me sentía en casa, me sentía segura con él. Y cuando en nuestro matrimonio surgen situaciones, ¿verdad?, que se salen de nuestro control, inmediatamente podemos sentir que esas cosas que nos enamoraron de él o de ella, como que se ponen en juego, ¿no? Como que ya no lo siento tanto, ¿no? Y entonces podemos empezar a criticar a nuestra pareja, a poner el dedo más en los errores que en las cosas buenas. Y la autora explicaba precisamente el gran error de esto, que si queremos que nuestra pareja vuelva a ser de alguna manera la persona de la que nos enamoramos, debemos de empezar a elogiar, a exaltar, a felicitar lo que en este momento nuestra pareja es. De las cosas que más me conmovió del libro fue la manera en la que Elisabeth Elliot habla de la viudez y le dice a las mujeres jóvenes: si tan solo las mujeres jóvenes pudieran experimentar estar sin su esposo por lo menos un día, vaya que su esposo esté muerto, ellas se darían cuenta de su gran error, pero ni siquiera les pasa por la mente. Y creo que es cierto, familia preciosa, a menudo vemos más las cosas malas que las cosas buenas de nuestra pareja. Y cuántas veces nos hemos llegado a preguntar: ¿qué pasaría si ella o él no estuviera a mi lado? Si en este momento parte con el Señor y ya no está conmigo, ¿de qué cosas me arrepentiría? Y de verdad yo les puedo sacar toda una lista de cosas de las que me arrepentiría, que en este momento no estoy haciendo y puedo hacer mejor hacia mi esposo. Y me conmovió muchísimo, de verdad. Se les prometo que lo leía y me conmovió mucho. Y dije, ¿por qué tienen que pasar esas cosas? ¿Por qué una enfermedad para valorar a nuestro esposo? ¿Por qué un accidente para ahora sí como que ser más afectivas, ¿no? Demostrar nuestros afectos, nuestro amor? ¿Por qué esperar a situaciones fuertes para empezar a amar de todo corazón, para empezar a servir sin esperar nada a cambio? Y creo que esta es una lección maravillosa, poder recordar lo bendecidas que somos. Quiero cerrar con esta pequeña frase de la autora que dice: el ronquido es la música más dulce en el mundo. Pregúntale a cualquier viuda. ¿Te has puesto a pensar que probablemente lo que más extrañarías en ausencia de tu cónyuge son aquellas cosas que en este momento te agobian de él o de ella? Es una buena oportunidad para empezar a disfrutar y abrazar el presente.
Familia preciosa, y acompáñenme el día de hoy a cocinar algo rico para mi familia. Vamos a hacer una carne molida con papas, o mejor conocido como picadillo. Y vamos a hacer también unos deliciosos macarrones entomatados junto con su agüita fresca. Yo les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Ya tengo por aquí medio kilo de carne molida y voy a agregarle un poquito de sal y también a espolvorearle un poco de pimienta negra. Créanme que esta es una receta muy fácil, rápida de hacer también, para esos días en donde tienes poquito tiempo. Vamos a poner a cocinar muy bien nuestra carne y también a poner a cocer nuestra pasta para los macarrones. Yo no encontré como tal pasta de macarrones, así que estuve utilizando una que encontré por ahí. Vamos a picar muy bien nuestras papas en cuadros pequeños. Para la salsa que le vamos a estar agregando a nuestra carne, yo estuve utilizando 4 jitomates rojos pequeños, bien maduritos, un trozo de cebolla pequeño, un diente de ajo, un puñito de cilantro y también un poco de consomé de pollo. Para los macarrones vamos a necesitar media barra de mantequilla Gloria sin sal, y para la salsa de los macarrones vamos a necesitar de 3 a 4 jitomates rojos bien maduritos, un trozo pequeño de cebolla, un dientito de ajo y licuamos solamente con un poquito de agua. Nuestra carne ya estuvo lista, así que la vamos a tapar y solamente nos queda esperar a que la pasta ya esté lista. Vamos a dejar que la pasta hierva muy bien, rectificamos de sal y dejamos hervir un ratito. Ya que nuestra pasta estuvo lista, le voy a poner un poco de quesillo para que se derrita con el calorcito que queda y queden muchísimo más ricos. Y para nuestra bebida, el día de hoy vamos a hacer una limonada con pepino. Es una bebida bastante refrescante. Yo le dejo un poquito de la cáscara del pepino para que la limonada tenga un color un poquito más verde, y también he sabido que absorbe muchísimo mejor los nutrientes de la cáscara. Así que bueno, ustedes agréguenla. Vamos a licuar ligeramente en la opción pulso que tenga tu licuadora. La verdad que con esta unos cuantos toquecitos y me despedazó todo. Así que ya le iré agarrando práctica.
Y ahora sí, la comida ya está lista, las tortillas están calientitas, vamos a comer. Ya, empecemos a comer, ya. Rico, muy bueno. Cuando terminamos de comer, le pido a Cari que me ayude a limpiar los tapetes, a limpiar la mesa y a veces incluso le pido que me pase los trastes que están en la mesa para que yo los lave. Son pequeñas labores que no requieren de mucho esfuerzo ni mucha fuerza, pero le hacen ver a nuestros hijos que ellos también son responsables del cuidado de su hogar. El día de mañana que ella lleve a su propia casa no será tan difícil si desde que ella era hija tenía pequeñas tareas, pequeñas actividades que mamá le delegaba. Si queremos que la casa se mantenga limpia, definitivamente hay que estar arreglando a cada ratito, mucho más si tienes niños pequeños. Por ejemplo, nosotros acabamos de comer, inmediatamente se recogen los trastes, se lavan, se pasa la aspiradora para que no queden migajas debajo de la mesa y luego esas pequeñas migajas terminan manchando el piso y haciendo todo un reguero. Voy a tener una tarde de lectura con mi pequeña niña y ya me preparé mi cafecito. Me encanta tener estos tiempos con Cari, incluso aprovecho a preguntarle cómo está su corazón, cómo se encuentra. Muchas veces damos por hecho que son tan pequeños como para tener problemas, que cuando les preguntas si tienen algún problema, si hay algo que esté lastimando su corazón, créeme, te sorprenderías al escuchar que sí, llevan pequeñas cargas en sus pequeños corazones. Y bueno, familia, ¿qué les cuento? Que estuvo llegando la feria aquí a nuestro pueblito y bueno, cuando la feria llega se vuelve como que una noticia tremenda, se vuelve como que el centro del pueblo porque es muy poco común que hayan este tipo de diversiones. Aquí, como se pueden dar cuenta, mi esposo y Cari están pero soñados de verdad con los juegos. Y aprovechamos también a comernos un delicioso esquite. La verdad fue una noche bastante cálida, muy linda en familia.
I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile. Y bueno, quiero compartir con ustedes una receta con la que estuve experimentando hace unos días y quedó muy rica, así que se las comparto. Vamos a hacer un flan napolitano, pero agregándole café. Les voy a dejar aquí en pantalla cada uno de los ingredientes. Les cuento que ese día en especial, o mejor dicho, toda la semana estuve no muy bien emocionalmente. Mi prima Brenda, como ya les he compartido, se encuentra luchando contra el cáncer y en esa semana se había encontrado, o bueno, sigue encontrándose, ya está un poco mejor, pero en esos días la verdad la situación estaba como muy crítica, nos tenía muy preocupados y la verdad yo me sentía por dentro como, no sé, familia, como rota, como con muchos temores. Creo que de las cosas que más me duelen es ver sufrir a las personas que amo. También para mí es imposible no recordar el pasado, no recordar las situaciones que vivimos al lado de mi mamá. Y a veces cuando tú ves a un familiar sufrir, quisieras hacer muchísimo más por ellos y muchas veces no puedes hacer nada más que pedirle a Dios por una pronta recuperación. Mientras veía cómo mi pajarito descansaba y dormía con toda tranquilidad, me puse a pensar en aquel versículo que dice que si Dios cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Entonces podemos estar tranquilos. Nuestras vidas pueden esfumarse en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Por qué no priorizar la paz familiar en vez de estar en constantes pleitos, en constantes disputas los unos con los otros? A veces nuestro orgullo, el ser tan prontos para ofendernos, no nos permite disfrutar de la vida familiar. Cuando partamos de esta tierra no quedará nada de eso. Seamos menos orgullosos y amemos más a los que tenemos a nuestro alrededor. Familia hermosa, ya es un nuevo día aquí en el pueblito. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro flan con café. Debo decirles que me pasó un accidente. Mi molde estaba muy grande, así que me costó mucho poder meterlo en la Instant Pot. Se me deladió un poco y se me cayó un poco de líquido. Así que ya cuando lo desmoldé me di cuenta que me quedó un poco desnivelado, un poco chueco. Pero agradezco mucho el hecho de que salió bien. Tenía un sabor muy rico. Me preparo para recibir visitas en esta mañana, así que vamos a poder degustar de una deliciosa rebanada de flan. Yo la quiero probar. Yo primero. Está bueno. Mira, mamá, que parece waffle.
Familia preciosa, y les doy nuevamente las gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un próximo video y con la estancia de café ya lista, así que espérenlo. Y bueno, que tengan una hermosa y bendecida semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.